Victoria trabajada del Real Madrid y ya estamos en las semis de la Liga Endesa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid ya está en las semis de la Liga Endesa tras ganar a Dreamland Gran Canaria 8-1, 8-9 en un partido que pues más o menos ha tenido equidad en los inicios, los prolegómenos o con respuesta, aunque con mejor sensación de ritmo y sensación de más clarividencia del Real Madrid. Pero hombre, con EJ Slaughter, con Nikolic y tal, la verdad es que me ha gustado este Gran Canaria, que creo que ha hecho una muy buena temporada, ha ido de menos a más, y creo que ahí Jaka Lakovic ha hecho un trabajo interesante, con Khalifa Diop, con Salvo. Creo que tiene jugadores interesantes este equipo y que ha cumplido bien. Por nuestra parte, pues lo dicho, creo que el partido ha sido alterno. Hemos tenido un problema con la segunda unidad otra vez, donde nos han metido. Tavares ha dominado bien la zona, los puntos de Musa importantísimos para dar claridad. Nigel bien otra vez en el puesto de ejecutor. Pero creo que la clave y punto de inflexión por el cual el partido se rompe viene fundamentalmente por un señor, que no ha sido el MVP, pero para mí ha sido el revulsor, el que ha cambiado, el que ha dado una marcha más, que es don Sergio Rodríguez, que a base de triples, de juego, de claridad, se ha hecho 13 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes, para 18 de valoración en 16 minutos. Sensacional. Brutal. También Sergi Llull muy bien, 14 puntos, ha anotado canastas importantes. Llull, obviamente, la Euroliga, al igual que al Chacho, le ha sentado muy bien. O sea, están en plenitud, al igual que hoy no ha tenido el partido Rudy. Los Sergios, los dos han sido claves para la victoria, insisto. Musa muy importante, con sus canastas, con sus triples, ha estado sensacional hoy en el acierto Janan. Y Eddie por dentro, pues 12-12, dominante y siendo el MVP a nivel numérico. Ahora mismo la rotación sin Poirier es pues la duda a ver si él y yo, ¿no? Anthony Randolph son los que pueden ahí dar minutos, ¿no? De más o menos claridad a nivel de rotación para un Tavares que al final te suma como hoy 33 minutos. Esperemos que no haya un desgaste de playoff. De momento la jugada de Tavares a Chus Mateo le está saliendo sensacional, la está sabiendo manejar bien para que sea sumamente determinante. Mario Gerson ya hay 7 puntos, aunque en defensa creo que ha estado bien, la verdad. Creo que ha hecho una aportación más secundaria, pero una buena dosis de aportación. Y nada, chicos, creo que pues cuando tienes 5 jugadores con 10 o más puntos, creo que ha habido bastante equidad, reparto a la hora de los roles, las situaciones de juego. Creo que el rol corto, el pick and roll hemos jugado bien, ha habido muy buenas situaciones de pase, leídas por el equipo muy buenas. De hecho, creo que el equipo a nivel de entendimiento del 5 para 5 ha habido momentos de buen juego, la verdad. Otros momentos de cierto descontrol y anarquía que no nos han venido bien, pero cuando el equipo ha sabido manejar, sobre todo con Sergio Rodríguez, esa situación, a partir de ahí hemos ido creciendo mucho en la sostenibilidad y el partido, ¿no? Aunque parecía que rompíamos con algún más 10 y tal, pues bueno, nos quedamos ahí, finalmente 8 puntos, que creo que hacen justicia a un partido donde hemos sido superiores a Dreamland Gran Canaria. Así que nada, chavales, nos vemos en las semis, próxima parada ante Juventud, de Kyle Guy y compañía, de Carlas Durán, que es un equipo muy duro, que ha dado la campanada ante Baskonia. Tenemos el factor cancha a favor y espero un gran Real Madrid. Creo que estamos en un estado de confianza exquisito, de mejoría baloncestística, de juego, de entidad defensiva, de entidad ofensiva, de creatividad, de acierto. O sea, eso todo lo lleva a la confianza. Incluso aunque hay momentos donde hemos entrado un poco en zozobra, con tiros locos, en el segundo cuarto, por ejemplo. Luego al final el equipo es como que se coloca. Chus Mateo encuentra ese quinteto con los dos Sergios, con Gerson ya de 4 antes que Yabusel, Walter, Tavares, y luego te puede meter ahí pues a un Rudy Fernández en un momento determinado, el propio Janan Musa ahí con la duda esa, pero tiene un quinteto de finales de partido que estén más o menos ahí apretados, que le están saliendo muy bien a Chus Mateo, la verdad, en este momento de la temporada, todo hay que decirlo. Así que nada, chicos, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.